Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amados hermanos, hermanas, amigos, devotos de nuestro Padre San Francisco, quizás los más. Hermosas efemérides hemos vivido como hermanos menores y sin duda por gracia celestial nos ayudan a reforzar, encarnar nuestra espiritualidad franciscana. 2023, un año muy particular en el que hemos tenido oportunidad de celebrar acontecimientos, fechas, hechos que engrandecen nuestra dimensión espiritual y humana. A fines del año de 1223, el Santo Padre Honorio III aprobó la regla de los hermanos menores. Esto ayudó al Padre Francisco a despejar nubarrones interiores, y su espíritu pudo entrever horizontes de paz. Medicina celestial para su alma. Con la regla se aseguraba la continuidad y fidelidad de los primeros hermanos, y también debió ser un alivio interior, es decir, que le ayudaba a tolerar con más serenidad los varios males que aquejaban su cuerpo. La conferencia de la familia franciscana, desde el 1 de enero del 2022, puso en nuestras manos herramientas motivadoras para cada uno de los hermanos que intentamos vivir y personificar la forma de vida franciscana, celebrando y conmemorando los 800 años, aniversario de la regla bulada, la Navidad de Grecho 2023, los estigmas 2024, el Cántico de las Criaturas 2025, y como culminación, la Pascua de Francisco 2026. Alrededor del año 1217 se suele colocar la primera presencia de Francisco en la aldea de Grecho. Por aquellos días el poverello se estableció en lo alto del monte San Francisco, que así llamaban. Desde 1792 se construyó, junto a unas cuevas, una capillita conmemorativa del primer nacimiento viviente. De ahí bajaba a predicar Francisco al pueblo de Grecho. En el actual santuario, casi desde los primeros años, vivieron los hermanos en lo que llamaron el eremitorio de Grecho. Los habitantes de la aldea estaban felices con la predicación de Francisco y deseaban que bajara del monte para vivir con ellos. Francisco tenía en aquel lugar un amigo llamado Juan Belita, que decidió construir una morada en el pueblo donde pudiera establecerse el santo y sus compañeros. Según San Buenaventura, Juan Belita renunció al ejercicio de las armas para poder entrar en la orden de penitencia. Nos lo narra la leyenda mayor de San Buenaventura 10:7. Sin duda que Francisco no deseaba vivir en la aldea por las distracciones que la gente le pudieran acarrear. Al final, accedió con una condición, eso dice la leyenda, que la casa eremitorio estuviera retirada del poblado al menos un tiro de piedra de distancia. Continúa narrando la leyenda que le pidieron a un niño que lanzara lo más lejos posible una antorcha encendida. Para sorpresa de todos, fue a estrellarse contra un peñasco
a 2 o 3 kilómetros de distancia, lugar donde excavaron algunas grutas y las acondicionaron para el alojamiento de los hermanos. Sin duda alguna, desde ese momento hubo presencia permanente de los hermanos en ese lugar. Fue aquí donde se llevó a cabo la memorable celebración de la Navidad en 1223, después de la cual se presume que Francisco permaneció morando en ese lugar hasta la primavera de 1224. En Grecho se escribió la leyenda de los 3 compañeros por orden de Crescencio de Jesi en 1244. Utilizado este texto por Celano para la segunda vida. Los 3 compañeros fueron León, Ángel y Rufino. Existe una capilla de San Lucas que suele remontarse al año de 1228, con la cual consagraban el sitio donde Francisco había celebrado el pesebre viviente. Por el año 1270 se remonta a la construcción del pequeño claustro y de las demás dependencias que sufrieron reformas y ampliaciones con el correr del tiempo. Sobresale la nueva iglesia. Según las primeras biografías sobre el santo de Asís, de Roma por aquel año 1223 pasó al valle de Rieti, capital de esa región. Y como se acercaba la Navidad, Francisco quería celebrarla como siempre lo había deseado, al vivo, con un niño de verdad, con un papá, una mamá de verdad, con un buey y una mula, en una gruta de verdad, la cual estaba construida al frente de la aldea de Grecho. Con mucho entusiasmo realizó todos los preparativos. Seguirá siendo inolvidable la noche del 24 de diciembre. De todas partes llegaron campesinos con antorchas encendidas, la montaña se llenó de luz y de cánticos, las estrellas tintineaban en el cielo, balaban los corderos, las piedras de las grutas parecían doradas por la luz de las antorchas. Francisco cantaba, animaba, sonreía, su semblante luminoso. La función de diácono pocas veces la ejerció, pero esta noche sí. De verdad era muy especial. Vestido de dalmática entonó el evangelio y luego predicó de tal forma que en todos despertó sentimientos de ternura. Habló del misterio inaudito de un Dios altísimo y poderoso, que para manifestarnos su amor se hizo un niño pobre, débil e indefenso, hijo de una madre pobre y humilde. Dijo que en una noche como esta, el cielo se había juntado con la tierra y la tierra se había tornado un camino del cielo. Dijo que desde entonces había encontrado una razón para vivir. El santuario de Grecho se encuentra prácticamente sobre una roca que cae perpendicularmente sobre el abismo. Es el peñasco sobre el que, recordaremos, se estrelló la antorcha lanzada por aquel niño. Según la leyenda, han construido grandes contrafuertes para darle seguridad. Tiene una altura a aquel lugar de 638 metros. La capilla del pesebre o de San Lucas es el núcleo de todo el santuario. Después de los trabajos de restauración de 1947,
se puso al descubierto la simplicidad del lugar donde se celebró la Navidad de 1223. La piedra que está debajo del altar debió de ser el sitio donde se adaptó la cuna del niño. En el fondo de la bóveda se observan los restos de un fresco del siglo XV de la escuela Umbra, que representa a la Virgen, al niño y a San José, el pesebre de Belén. Y a la izquierda, a Francisco, arrodillado ante el niño con varias personas al fondo, el pesebre de Grecho. Abordando las primeras fuentes biográficas de Francisco, tendremos una narrativa de leyenda y desde luego más genuina y, como se decía hace 800 años, leyenda. ¿Qué significaba leyenda? Se debe de leer, ha de leerse. Consideremos algo de este material. Francisco, con preferencia a las demás solemnidades, celebraba con inefable alegría la del nacimiento del niño Jesús. La llamaba fiesta de las fiestas, en la que Dios, hecho niño, pequeñuelo, se crió a los pechos de madre humana. Representaba en su mente imágenes del niño que besaba con avidez, y la compasión hacia el niño que había penetrado en su corazón le hacía incluso balbucir palabras de ternura al modo de los niños. Y era este nombre para él como miel y panal en la boca. Segunda de Celano 199. Es hermoso escuchar en el oficio de la pasión de nuestro Padre Francisco el Salmo 15. Lo que San Francisco experimentó en aquel momento. Porque el Señor es excelso y tremendo, el gran Rey de toda la tierra. Porque el Santísimo Padre Celestial, nuestro Rey, desde la eternidad, envió de lo alto a su Hijo muy amado, quien nació de la bienaventurada Virgen Santa María. Él me invocará. Mi Padre eres tú, y yo lo estableceré como mi primogénito, porque encima de los reyes de la tierra, en este día el Señor nos mandó su misericordia, y la noche resonó con sus cantos. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gran regocijo, porque un muy santo y amado niño nos ha sido dado y nacido por nosotros en el camino. Fue recostado en un pesebre, pues no había lugar para él en el mesón. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Un año, amados hermanos, en el que cayó esta fiesta en viernes, como el hermano Morico, cocinero, le preguntara a Francisco si se había de guardar abstinencia, le replicó Francisco: ¿qué va? Pero si es pecado hablar de viernes tratándose de semejante fiesta, hasta las paredes deberían de comer carne. Como quiera que no es posible, al menos
habrían de embadurnarlas con grasa para que a su modo la pudieran comer. Cuanto a los asnos y a los bueyes, también se les debería de dar en este día doble ración de heno y de cebada, en recuerdo del asno y del buey, que con su aliento mitigaron el frío que atormentaba a Jesús en el pesebre. Y añadía: si yo viera al emperador, le suplicaría que dictara orden a todos sus súbditos de esparcir granos por el camino en la noche, para regalarles a las avecillas y en especial a nuestras queridas alondras. Segunda de Celano 199, 200. Francisco tenía presente en su memoria la humildad de la encarnación, que difícilmente quería pensar en otra cosa. Digno de recuerdo y de celebrarlo con piadosa memoria es lo que hizo 3 años antes de su gloriosa muerte cerca de Grecho, el día de la Navidad de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos narrado gran parte de este material y también recordamos que ahí vivía en aquella comarca un hombre de nombre Juan, de buena fama y de mejor tenor de vida, a quien el aventurado Francisco amaba. 15 días antes de la Navidad del Señor, el bienaventurado Francisco le llamó, como solía hacerlo con frecuencia, y le dijo: si quieres que celebremos en Grecho esta fiesta del Señor, date prisa en ir allá y prepara prontamente lo que te voy a indicar. Deseo celebrar la memoria del niño que nació en Belén. Quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado en un pesebre y cómo fue colocado sobre el heno entre el buey y el asno. En oyendo esto, el hombre bueno y fiel corrió presto y preparó en el lugar señalado cuanto el santo le había indicado. Llegó el día de la alegría, el día de la exultación. Se citó a los hermanos de muchos lugares, hombres y mujeres de la comarca, rebosando de gozo, prepararon según sus posibilidades cirios y teas para iluminar aquella noche. Llegó en fin el Santo de Dios, y viendo que todas las cosas estaban dispuestas, las contempló y se alegró. Se prepara el pesebre, se trae el heno y se colocan el buey y el asno. Grecho se convierte en una nueva Belén. Cantan los hermanos las alabanzas del Señor y toda la noche transcurre entre cantos de alegría. El Santo de Dios está de pie ante el pesebre, desbordándose en suspiros, traspasado de piedad, derretido en inefable gozo. Se celebra el rito solemne de la misa sobre el pesebre. El Santo de Dios viste los ornamentos de diácono, pues lo era, y con voz sonora canta el santo evangelio. Su voz potente, dulce, su voz clara y bien timbrada, invita a todos los premios supremos. Luego predica al pueblo que asiste, y tanto al hablar del nacimiento del rey, de aquel rey pobre, como de la pequeña ciudad de Belén, dice palabras que vierten miel. Muchas veces al querer mencionar a Cristo Jesús, encendido en amor, le dice:
el niño de Betlehem. Y pronunciando Betlehem, como oveja que bala, su boca se llena de voz, más aún de tierna afección cuando le llama el niño de Betlehem. Oh Jesús. Se pasaba la lengua sobre los labios como si gustara saborear en su paladar la dulzura de estas palabras. Primera de Celano 84-86. Así fue celebrado el primer nacimiento viviente. Terminada la solemne vigilia, todos retornaron a su casa colmados de alegría. Y amados hermanos, así deseamos que todos nuestros amigos y devotos de nuestro Padre Francisco celebren esta fiesta de Navidad, esta efeméride navideña. Este misterio de la encarnación, junto con el misterio de la pasión y de la muerte del Señor Jesús en la espiritualidad franciscana, ha pasado como los más queridos y amados de San Francisco. Llora en ambos por la desnudez en el nacimiento y la desnudez en la muerte del buen Jesús. Desnudez por la pobreza extrema que tanto ambicionaba. Obtuvo todos los permisos para formalizar esta celebración. La celebración que deseaba Francisco era una novedad en la liturgia de la época. Antes de salir de Roma en noviembre de 1223, sometió su proyecto al juicio del Papa Honorio III, quien se lo aprobó. Nos narra así la leyenda mayor de San Buenaventura 10:7. A forma de epílogo y conclusión, algunos detalles de aquel momento, de aquellos instantes, y todavía detalles que pasarán en el siguiente año de 1224. Las primeras semanas de noviembre de 1223 y meses anteriores, Francisco había sido torturado por dudas. El último acto del Evangelio siempre es sangriento: la cruz. Un día en que la angustia lo atenazaba más, lo atenazaba con tanta fuerza, oyó una voz, no era humana, tenía un acento de infinita ternura, le hablaba al corazón. Pobre hombrecillo, decía, entérate de que yo soy Dios y deja de afligirte. Yo te he confiado mi rebaño, pero no por ello dejo de ser el pastor. No deberás olvidarlo. A propósito te escogí, hombre simple, para que se manifieste a los ojos de todos lo que realizo por ti, lo cual no procede de tu habilidad, sino de mi gracia. Yo soy quien te ha llamado. Yo soy el Señor. El porvenir de la orden es negocio mío. No te inquietes. Segunda de Celano 158.
Suavemente replicó Francisco: tú eres el guardián y defensor, grande y admirable Señor. Encontramos estas palabras en las alabanzas al Dios Altísimo. Sintió que todo su ser se relajó, la paz lo invadía, una paz definitiva. La prueba, amados hermanos, había sido dura. Esta tempestad lo condujo a la cima de la experiencia evangélica. Escribió luego Francisco: si el prelado le manda algo que está en contra de su alma, aunque no le obedezca, no por eso le abandone. Y si por ello ha de soportar persecución por parte de algunos, ámelos más por Dios. Porque quien prefiere padecer la persecución a separarse de sus hermanos, se mantiene verdaderamente en la obediencia perfecta, ya que entrega su alma por sus hermanos. Narrado en la admonición 3, 7, 9. Esta tentación es la de la pureza evangélica a toda costa. Es la tentación de separarse de los hombres mediocres y de retirarse a la soledad para formar un pequeño resto, una fraternidad de hombres puros. Y la verdad no es soñar con una fraternidad o una iglesia de puros santos. La pura verdad es aceptar la vida con todos sus hermanos. La tentación continuará en el monte Albernia en septiembre de 1224, antes de recibir los estigmas. Por el momento, gran claridad ha invadido a Francisco, ha salido de la prueba, hermanos. Ya es finales de noviembre de 1223, con la regla bulada en sus manos, toma de nuevo su canto, y este canto más que nunca era el de la humanidad de Dios. Era el mes de diciembre de 1223. Un gran deseo tomó posesión de Francisco, como lo hemos enunciado: celebrar la Navidad en medio de las gentes de la montaña, y esto de una manera sensible, escénica, reconstruyendo el pesebre viviente. Esta idea nueva e ingenua había germinado de repente en su corazón, pero expresaba todo su ser. Era de verdad una idea extraordinaria, genial, como el poeta puede imaginar. Ver y hacer ver con ojos de niño el acontecimiento de la salvación. Ver a Dios en su tierno advenimiento. Nada era más importante para él, para el porvenir del mundo. Una sociedad de comerciantes dominada y dividida por el dinero, era necesario redescubrir la pobreza de Dios en un mundo de clérigos sedientos de honores y de grandezas. Era urgente retornar a la humanidad de Dios. En un mundo de guerras santas, habrá que hallar de nuevo la ternura de Dios, al niño Dios. ¿Y dónde se podrá acoger al niño que allá arriba, entre las sencillas gentes de la montaña? Llegó la Navidad.
y la conocemos y hemos escuchado. Las gentes de la localidad y de los alrededores habían sido convocados, así como los hermanos de eremitorios vecinos. De noche el resplandecer de las antorchas. No nos cansaremos de reflexionar, de pensar, de volver a leer. Todos se dirigían hacia la gruta que se abría en la ladera de aquella montaña. Los bosques resonaban con sus cánticos. Bajo la roca, un Belén estaba preparado con un pesebre y paja. Habían traído, lo sabemos, un buey y un asno. Se cantaron los maitines, después comenzó la misa. Francisco, en calidad de diácono, cantó el evangelio aquella noche. La cristiandad halló de nuevo sus ojos de niño. Francisco no era ni teólogo ni filósofo. Era, dice Chesterton, un poeta, cuya vida entera era un poema. Fue el poeta de la humanidad de Dios y al mismo tiempo el de la fraternidad humana. Tal fue el sentido de la Navidad que él celebró en Grecho. Reinventó una nueva creación poética, la ternura de Dios, como ningún teólogo lo hubiera logrado jamás. La humanidad, al escuchar este cántico de Navidad, descubría un mundo nuevo en el cual el Dios de majestad, hecho hermano nuestro, segunda de Celano 198, se dejaba encontrar ahora en la relación fraterna. Fue pues aquella noche, amados hermanos, una noche maravillosa entre todas, y no es de extrañar que Dios más tarde derramara sus favores sobre aquel lugar bendito. Muchos enfermos recobraron ahí la salud, y aún animales domésticos sanaron con solo comer briznas de heno del pesebre. Verdad es que en aquel heno había milagrosamente reposado el Salvador del mundo. En efecto, refirió Juan Belita haber visto ahí con sus ojos al niño Jesús dormido, el cual, despertando un rato, abrió los ojos para mirar sonriente a Francisco. Esta visión prodigiosa, añade Celano, recompensaba el celo del devoto señor de Grecho, pero también simbolizaba la obra maravillosa realizada en la tierra por aquel que despertó la fe dormida en el corazón de los hombres, la fe en Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina con el Padre en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, aleluya, dirá Primera de Celano 84-87. Francisco dejó Grecho para acudir al capítulo general de junio de 1224, que fue el último que asistió. Algunas semanas después salía de la Porciúncula, camino de la Verna, del monte Albernia. Amados hermanos, ahí nos encontraremos el próximo año celebrando los 800 años de los estigmas. Se llevó a los hermanos León, Ángel y Rufino, a Iluminado, quien lo acompañó en la visita del sultán de Egipto, a Maceo,
su fiel compañero de tantos viajes. El hermano Bonicio, que le acompañó en el eremitorio de Fonte Colombo. El 1 de diciembre de 2019, su Santidad Francisco, tengámoslo en cuenta, nos ha regalado una hermosa carta apostólica firmada precisamente en el santuario del Pesebre de Grecho, que ha intitulado Admirabile Signum, sobre el significado y el valor del Belén. Igualmente, el Papa Francisco también nos ha regalado una indulgencia plenaria por los 800 años de la Navidad en Grecho, que iniciará del 8 de diciembre del 2023 al 2 de febrero del 2024 en todas las iglesias franciscanas. Feliz Navidad para todos nuestros hermanos, hermanas, amigos y devotos del Padre San Francisco. Paz y bien.